Sí, eh, queridos hermanos, queremos iniciar este culto el día de hoy, día miércoles. Tuvimos unos problemas técnicos para comenzar, pero ya estamos acá con ustedes. Cualquier cosa del audio que se pueda escuchar mal o algo de la cámara, usted nos deja un mensaje ahí. Si es parte de nuestra iglesia, nos deja un mensaje más fácil de leer por WhatsApp. Si no, nos comenta también en el lugar donde nos está viendo. Amén, vamos a empezar orando. Gracias, Señor, te damos por este lugar donde estamos, poder dar tu palabra, transmitir, Señor, los hogares de nuestros hermanos. Queremos que tu palabra sea impartida y dada a cada persona que pase por este dial, por este Facebook, Señor, por estos mensajes, Señor, que podemos dar a través de internet. Así que agradecemos, Señor, tu protección, Señor, para nuestras vidas, y queremos comenzar alabando tu nombre y cantándote, Señor, solo a ti. En tu nombre, Señor, lo hacemos. Amén. Arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies. Arde mi corazón a tus pies. Soy el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Estar a tus pies.
esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. El gobierno está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día está el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi vida cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande
Adoramos a Jesús aquí desde este lugar. Queremos que donde usted nos esté viendo sea bendecido por medio de la palabra, por medio de una alabanza, por medio de la comunión que tenemos, no estando juntos físicamente, pero sí en espíritu. De esta forma podemos cantar y decir que es digno de toda adoración en cualquier lugar del mundo, en cualquier espacio donde haya un hijo de Dios elevando una alabanza. Él es honrado y exaltado. Vamos a cantar una canción, pasar a la palabra y vamos a decir que Él es digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza tal que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno de siempre y siempre. Levantamos
santo, santo, es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. No, siempre, siempre. Amén. Adoramos a nuestro Jesús. Enviamos un cariñoso saludo a todos los que nos están viendo desde su casa. Queremos leer algunos mensajes antes de pasar a la palabra. Aquí dice Laura Román Donoso, amén, saludos desde Chillán. Dios le bendiga mucho. Un saludo también para usted, tía, desde Chillán, que está viéndonos. Le mandamos un cariñoso saludo, que Dios le bendiga mucho y que le pueda dar una palabra, ¿cierto?, de refrigerio para su vida en estos momentos. Rosa Troncoso dice, saludos a mis amados hermanos en Cristo. Amén. También saludos a nuestra hermana Rosa Troncoso por esta pantalla, por el Facebook del pastor Mario Guzmán. El pastor Manuel Herrera dice, grandemente mi amado pastor Mario junto a toda su congregación y familia. Cristina dice, saludos acá en la costa, en familia, viendo el culto. Saludos a mis hermanos de Quilicura, a la hermana Teresa, al pastor, para todos muchas bendiciones y gracias por sus oraciones. Por mi nieta Denise, dice, estamos orando por Denise, ¿cierto? Y nuestra hermana Cristina, gracias por las oraciones. Bueno, también saludos para la Andrea, que nos está viendo desde el Facebook del pastor Mario. Hermana Nuri, hermana Viviana, que nos están viendo también, un saludo, Dios les bendiga mucho. Deje ahí un mensaje para leerlo después. Por el Facebook de la iglesia en Quilicura, iglesia cuadrangular en Quilicura, el audio sale mucho mejor porque estamos conectados con este micrófono. Para los que están viendo por el Facebook del pastor Mero Human, si también pueden ir al Facebook de iglesia cuadrangular en Quilicura, se va a escuchar mucho mejor. Así que un saludo a todos los que nos están viendo y bueno, vamos a pasar a la palabra del Señor. Voy a dejar aquí al pastor Mario. Amén. Dios les bendice mucho, mi hermano. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí en la casa del Señor. En la casa del Señor, ¿no es cierto? Adorando y glorificando a nuestro Dios, desde nuestro hogar. Así transmitimos todos los días miércoles y los días domingo también a las 11:30 de la mañana, el día domingo 11:30 de la mañana. Mi hermano, doy gracias al Señor por todo. La hermana Rosa Troncoso, a lo mejor el nombre, el apellido, a lo mejor la gente no, la hermandad a lo mejor no sabe quién es Rosa Troncoso, pero es la hermana Rosita, la esposa del hermano Manuel. Así que damos gracias al Señor y sabemos que ahí el hermano Manuel también nos está viendo. Muy bien, mi hermano, recordemos que este fin de semana, prácticamente ya el día viernes, comienza lo que se llama la Semana Santa. Lo que queremos hacer el día viernes en la noche, mi hermano, queremos hacer una vigilia de oración. Quiero presentar una vigilia de oración para todos nuestros hermanos y sería muy bueno que a lo mejor antes de terminar esta reunión, algunos hermanos pudieran inscribirse en el horario en que puedan participar en esta vigilia de oración. La vigilia de oración tiene como motivo, ¿no es cierto?, poder estar orando específicamente por este problema del coronavirus, estar orando, ¿no es cierto?, por nuestro país, Chile, y a nivel mundial también, estar orando por la iglesia, estar orando también, ¿no es cierto?, por los enfermos, también dentro de esta oración que puedan tener a mi mamá, ella está hospitalizada todavía, ella se mantiene estable, y así podamos estar orando, ¿no es cierto?, por la iglesia, podamos estar orando por nuestro país, podamos estar orando por el problema del coronavirus a nivel mundial, y entonces de esa manera queremos hacer una vigilia y queremos que usted pueda participar. Entonces vamos a estar orando al Señor desde las 11, vamos a comenzar el viernes a las 11 de la noche, de 11 a 12, después de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente vamos a orar desde las 6 de la mañana
hasta las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana vamos a concluir la oración. Por lo tanto, desde ya a los hermanos de nuestra iglesia les pedimos, ¿no es cierto?, que el día viernes podamos hacer una oración, podamos estar haciendo una vigilia de oración y podamos inscribirnos dentro de este horario. Así que, mi hermano, usted puede enviar los mensajes, especialmente los hermanos de nuestra iglesia, y pueda decir: pastor, yo el viernes en la noche voy a estar orando, ¿no es cierto?, de 1 a 2 de la madrugada, de 3 a 4. Así que usted envíenos, ¿no es cierto?, esa información, o por el WhatsApp de nuestra iglesia también puede enviarlo. Y los hermanos que nos ven, ¿no es cierto?, que a lo mejor no están en el WhatsApp de nuestra iglesia, ¿no es cierto?, pueden enviarlo también. También pueden enviarlo por el Facebook y pueden decirlo a través de este Facebook de nuestra iglesia, que también les gustaría participar en la oración, y pueden inscribirse. Lo más importante es que podamos estar toda la noche orando al Señor en esta vigilia de oración. Muy bien, hermanos, queremos entrar, ¿no es cierto?, de lleno a la palabra del Señor. Quiero leer el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer esta palabra, ¿no es cierto?, en el nombre de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Queremos que Dios pueda bendecir a todos nuestros hermanos, pueda bendecir a Andrea, la Andrea Belmar, ¿no es cierto? Creo que Rosa Badilla, ¿no es cierto?, la esposa de Alberto Román, ¿no es cierto?, está viéndolo también. Así que a la hermana Rosa ahí en Renca, ¿no es cierto?, Dios le bendice mucho. Y a todos aquellos que están de diferentes lugares, están viendo desde Viña del Mar, nuestra hermana Cristina, desde Chillán, mi hermana Laura, ¿no es cierto?, y desde Renca, nuestra hermana Rosa, ¿no es cierto?, esposa del Alberto Román. Así que bueno, vamos a tomar esta palabra y queremos que Dios pueda bendecir su vida. Muy bien, dice así el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Ahí vamos a centrar la palabra en el nombre de nuestro bendito y buen Salvador Jesucristo. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, quiero darte muchas gracias, quiero adorarte y bendecirte en esta noche. Quiero que puedas impartir vida, que puedas nutrir la vida de nuestros hermanos, Dios mío, que están escuchando la palabra, que puedas impartir tu gloria, tu presencia maravillosa sobre el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, y sean ministrados a través, Señor Dios mío, de la administración de la palabra. Y te damos gracias por Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, se levantó, dice la Escritura, dice que tenía por costumbre el Señor Jesús, siempre tenía por costumbre en el día sábado, ir a la sinagoga. Y así el apóstol Pablo también, después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, habla que Pablo también dice que en el día de reposo iba y entraba a la sinagoga, y en la sinagoga se tenía como costumbre permitirle a alguna persona subir ahí al altar y leer y abrir, ¿no es cierto?, la Biblia, abrir la Torá, tomar un rollo, los pergaminos, y leer uno de los libros o uno de los pasajes o uno de los capítulos, ¿no es cierto?, de estos pergaminos. Entonces, por eso dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado. Por lo tanto, la gente ya lo conocía a él, pero no lo conocía como el Hijo de Dios, ni lo conocían como el Mesías. Lo conocían como el hijo de María y como el hijo de José, como el hijo de un carpintero. Por eso dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre,
y se levantó a leer. Por eso dice, conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos ellos, ¿no es cierto?, se fijaron en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido delante de vosotros la escritura. Y entonces el libro del profeta Isaías dice: habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y al terminar la lectura de este capítulo, dice: y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que es más extraordinario en esto? La palabra hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cuando él menciona estas palabras, la gente se sorprendió en la sinagoga, porque la gente comenzó a decir: ¿quién es este que está diciendo que hoy se ha cumplido esta palabra? ¿Quién es este, si este es el hijo de María y el hijo de José, y está diciendo que estas palabras, que hoy se ha cumplido esta palabra hoy? Porque ellos tenían en su corazón y en su propia vida que el único que podía dar cumplimiento a esta palabra, al libro de Isaías, que el único que podía dar cumplimiento, porque fíjese que esto estaba escrito ya hace muchos años atrás, hace cientos de años atrás estaba escrito a través del profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Muy bien, esto estaba escrito, lo que el Señor Jesús, cuando entra a la sinagoga en el día de reposo, en Nazaret, donde la gente le conocía, donde él se había criado, él entró. Él tomó el libro y leyó este texto bíblico, que es el texto bíblico que estaba especialmente en Isaías 61. Y entonces vino a Nazaret y comenzó a citar las Escrituras. Y al terminar dice: a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó. A los ojos de todos ellos en la sinagoga estaban todos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, la escritura. Por lo tanto, él dio cumplimiento a esta escritura, pero la gente no tenía conocimiento de que en realidad él era el Mesías. Él había venido a una nación, a un pueblo que estaba oprimido, porque recuérdese, hermano, que él estaba bajo el imperio romano. Entonces, donde toda la nación judía, donde todo el pueblo de Israel había sucumbido a la influencia del imperio romano, y en donde todos no sentían la plena libertad de adorar y de bendecir a Dios. Y donde en alguna medida, porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia señala, la Escritura, que hay un tiempo de oscurantismo. Entre el último libro del Antiguo Testamento, que me parece que es Malaquías, y el Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo, algunos señalan que hay
un tiempo entre 400 años entre estos dos libros. Esto significa que 400 años después que se escribió el libro de Mateo, viene el libro de Malaquías. Y entonces donde dice que no hay revelación de Dios dentro de estos 400 años entre Malaquías y Mateo, no había revelación de Dios. Por eso que cuando aparece Juan el Bautista, dice, todo camino torcido se ha enderezado. Y todo camino, ¿no es cierto?, torcido se ha enderezado y ha allanado todo camino. Y entonces Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y entonces dice que toda la gente venía delante de la presencia de Juan el Bautista y recibían las enseñanzas y eran bautizados por él. Porque durante 400 años no había revelación de Dios, ni había palabra de Dios. Cuando llega Juan el Bautista a preparar el ministerio del Señor Jesús, entonces la gente comienza a recobrar una comunión con Dios, comienza a tener un despertar espiritual o comienza a tener, como le llamamos nosotros en esta época, un avivamiento espiritual. Porque la gente venía a Juan al desierto a escuchar los mensajes de Dios. Juan era un hombre inspirado por el Espíritu Santo y era llevado, comía langosta, miel y se vestía, ¿no es cierto?, con un cinto, ¿no es cierto?, de animal se vestía. Y entonces él predicaba el evangelio y cuando él predicaba el evangelio de arrepentimiento, la gente venía a él. Venía a él porque la gente quería recibir presencia de Dios. Quería recibir refrigerio a una vida de esclavitud. Entonces venía a nutrirse delante de la presencia de Juan el Bautista cuando escuchaba el mensaje. Arrepentidos y convertidos, decía Juan, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y la gente venía, grandes multitudes venían al arrepentimiento, porque había aparecido este hombre inspirado por el Espíritu Santo, preparando el camino para que después entrara en este escenario el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando muere Juan el Bautista, dijo Juan, es necesario que yo mengüe, porque cuando él bautiza al Señor Jesús en el río Jordán, él dice, bueno, le dice a sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos le dicen, Señor, le dicen, Juan, todos se van detrás de Jesús. Y Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, que yo desaparezca del escenario para que crezca el Hijo de Dios. Entonces Juan lo tenía claro. Juan sabía que el que había sido bautizado, a quien él había bautizado, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Entonces cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, entonces lo primero que hace es venir a Nazaret, donde él se había criado, donde él había estado con gente de su edad, en su adolescencia, en su niñez. Entonces él vino al lugar donde muchas veces dice la palabra que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se sentó a leer. Y se levantó a leer, mejor dicho, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire qué casualidad, no existe ninguna casualidad, porque él lee justamente la palabra que era importante en aquella época, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él dice, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y entonces él comenzó a hablar el evangelio, comenzó a hablar de buenas noticias, trajo buenas noticias a un mundo que estaba totalmente esclavizado,
trajo buenas noticias a una nación, a un reino, a una nación, a un imperio romano. Y en medio del imperio romano ahí estaba el pueblo de Dios. Y entonces le trajo buenas noticias. Él vino a libertar a los cautivos porque simplemente el hombre en aquella época tenía cautividad, tenía esclavitud en su corazón. El hombre no podía adorar a Dios, no podía estar delante de la presencia de Dios porque había perdido toda relación y toda comunicación con Dios, porque cuando tú estás cautivo, eres incapaz de poder adorar a Dios con la devoción que necesitamos adorar a Dios. Por eso las gratas nuevas o las buenas nuevas de salvación vinieron a través del Mesías. Llegó el mensaje de salvación. Dios sacó el oscurantismo de la vida de todos los hombres. Entonces, cuando el evangelio llega a Nazaret, donde él se había criado, provoca una explosión espiritual. Los hombres comenzaron a decir, el único que puede dar cumplimiento, hoy se ha cumplido esta palabra, es el Mesías. Y entonces comenzaron a decir, él es el Mesías, él es el Mesías. Y así comenzó él a predicar. Y por eso nosotros predicamos este evangelio, porque este evangelio, ¿no es cierto?, son las gratas nuevas de salvación. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. No solo sobre el Mesías, el Espíritu del Señor está sobre él, sino que desde el momento que el Señor Jesús parte del escenario de esta vida, la Biblia dice que en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, dice que le dice a sus discípulos, quédense acá en Jerusalén. Antes de partir del escenario de esta vida, dice que Cristo el Señor le dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente, dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces aquel que tenía el Espíritu Santo y aquel que el Espíritu Santo estaba en la vida porque Dios me ha ungido, dice, para dar libertad a los cautivos, esa unción, ese Espíritu Santo, Dios la imparte a sus discípulos. Dios se la expresa a sus discípulos. Por eso el libro de Hechos dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces la gente, antes de partir del escenario de esta vida, antes de ascender a los cielos, el Señor le dijo a todos sus discípulos, quédense porque van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El libro de Hechos dice, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque la unción del Santo de Israel estaba siendo impartida a la iglesia, estaba siendo impartida a sus discípulos. Y la Biblia dice que ellos eran 120 que se quedaron en un aposento alto esperando la promesa del Padre. Y cuando ellos estaban esperando la promesa del Padre, dice que de repente sopló un viento recio que llenó toda la casa y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, y comenzaron a adorar a Dios en otro idioma, en medo, parto, elamita, en cretense, en árabe. En diferentes idiomas comenzaron a escuchar, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios. Y comenzaron a decir algunos de ellos, estos están llenos de mosto. Y entonces ahí se levantó uno de los apóstoles y dijo, esto no es más que lo que dijo el profeta, que nuestros ancianos, que lo que dijo Joel, nuestros ancianos soñarán sueños
y los jóvenes tendrán visiones. Y dijo, y hablarían en otras lenguas, y en lengua de tartamudo, como dice el libro de Isaías, hablarían y glorificarían a Dios. Y entonces se derrama el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, sobre los 120 en el aposento alto, el mismo Espíritu que Dios le había dado a su Hijo Jesús, porque la expresión del Padre es el Cristo de la gloria, es el amado, es su Hijo, que se expresa, y al expresar el amado Hijo al Padre, entonces trasciende hacia la vida de la iglesia, hacia la vida de sus discípulos. Por lo tanto, el Hijo se expresa en la vida de sus discípulos y entonces el Hijo se expresa en la vida de la iglesia. Y cuando el Cristo de la gloria se expresa a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, entonces dice que la iglesia comenzó a ser perseguida. Después que derramado el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según le daba que hablase. Predicó, ¿no es cierto? Predicó. Pedro, se convirtieron 3.000, después se convirtieron 5.000. Y entonces se inicia una persecución en contra de la iglesia. La iglesia sufre la persecución. Y al sufrir la persecución, la iglesia, en vez de decrecer o dejar de crecer la iglesia, o ser socavada, crece. Crece y se multiplica. Y se extiende a España, se extiende a diferentes naciones, pueblos y culturas. Reciben el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Dios me ungió para dar, ¿qué? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sacar a la gente de las cárceles de oscuridad. No estoy hablando de las cárceles literales, estoy hablando del encarcelamiento que tiene la vida en su corazón, que tiene la gente en su alma, en su corazón, que no es libre, que tiene pena, que tiene angustia, que tiene dificultades y que no puede ser un hombre o una mujer libre, gozoso, lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuándo crece la iglesia y se multiplica? La iglesia crece y se multiplica en medio de la persecución. Cuando la iglesia o cuando nuestras iglesias están quietas y tranquilas, no tienen un crecimiento, tienen un mínimo crecimiento, porque toda iglesia crece por sí misma. Hoy en día, en que estamos viviendo una época difícil, en estos años en que vivimos, en el año 2020 estamos viviendo lo que nunca habíamos vivido, una pandemia. Nunca nosotros habíamos vivido una pandemia en la historia de la vida. Hemos conocido de pandemia, ¿no es cierto?, que venía, ¿no es cierto?, a través de los ratones. ¿Cómo se llama esta pandemia? Peste bubónica, que le llamaban. La peste bubónica que la produjo, ¿no es cierto?, la producían los ratones. Y entonces mató a cientos, miles y millones de personas. En algunas pandemias, en algunos países murieron alrededor del 60% de los habitantes de algunas naciones. Hoy en día estamos viviendo una pandemia. Y entonces estamos sometidos a todas estas cosas. Y entonces nosotros no podemos reunir a nuestros hermanos en la iglesia, cantar junto a ellos, orar junto a ellos, y estar, ¿no es cierto?, adorando y glorificando a Dios como un cuerpo que nos reunimos dentro del seno de un lugar. Ahora tenemos que hacer nuestras reuniones como hoy en día, a través, ¿no es cierto?, del Facebook, a través, ¿no es cierto?, de online viene el mensaje para entregárselo a su corazón. Estamos aprendiendo cosas diferentes. Cuando pase este periodo, este tiempo, la gente se volverá a las iglesias. Vendrán a Cristo, vendrán al Señor, porque se darán cuenta, las personas solas se comenzarán a dar cuenta que el hombre, que la ciencia médica es limitada, que el mundo en sí es limitado. Una pandemia puede destruir gran parte de las naciones, de los pueblos, puede destruir la economía de los países, ya está destruyendo economía de los países. Vamos a tener cesantía, problemas económicos en la familia, grandes dificultades. Va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, en el mundo entero, las economías,
están siendo socavadas. Y estamos viviendo, ¿no es cierto?, también porque habíamos estado comenzando a vivir una época en que la iglesia había sido criticada, en que las leyes que se dictaban en nuestro país, como las leyes del aborto, el asesinato de los niños, de los infantes, y leyes, ¿no es cierto?, que contradicen, ¿no es cierto?, principios que son divinos, porque el hombre trata de, ¿no es cierto?, el hombre trata de anular a Dios. Trata de anular a Dios, que nadie hable de Dios, que nadie predique el Evangelio. De hecho, cuando nosotros que predicamos mucho el Evangelio, los predicamos mucho aquí en la comuna de Quilicura, predicamos constantemente, nosotros nos damos cuenta, al predicar el Evangelio, de repente pasaba gente, movía su cabeza, como diciendo, están aquí estos ignorantes, ¿qué hacen aquí? ¿No es cierto? Movían su cabeza, se molestaban, porque de repente tú les entregabas un tratado y le predicabas del Evangelio. Y entonces toda esta gente hoy en día está viviendo esta situación. No es que Dios quiera la muerte del que muere. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que el hombre pierda, se muera espiritualmente. Dios lo que anhela que el hombre reciba el llamamiento de Dios. Dios llamó a Abraham. Le dijo a Abraham, siendo un idólatra, viviendo en Ur de los Caldeos, un pueblo, un lugar donde su familia eran todos idólatras. Y llamó a Abraham. Y Abraham representa a la iglesia, porque todos nosotros éramos idólatras. No adorábamos al Dios eterno. No adorábamos al Elohim, al gran yo soy, al Dios todopoderoso. Pero poco a poco, como se reveló Dios a Abraham, el padre de la fe, y lo llamó, Dios nos llamó a nosotros también por misericordia. No porque éramos lo mejor, no porque éramos lo peor, pero Dios llamó para tratarnos, para hacernos sus hijos y para que como hijos pudiéramos expresar cada día el propósito y la voluntad de Dios. Por eso Dios toma un pueblo que no era su pueblo, que éramos nosotros el pueblo gentil, y nos llama con un llamamiento santo, de amor, de bondad, de misericordia. Porque Dios es un Dios amoroso. No es que Dios esté condenando al mundo, no es que Dios esté enviando todas estas cosas como el coronavirus, como hay personas que dicen, bueno, Dios envía todas estas cosas, ¿no es cierto?, para destruirnos. No. Dios envió a su Hijo, mi amigo, mi hermano. Lo envió a quien más amaba. Envió al Cordero de Dios, a su unigénito Hijo, lo envió para redimir al mundo, para que el mundo pudiera venir a Dios mediante su Hijo. Por eso, como dice un coro pentecostal, el oro y la plata no me han redimido, mas la sangre de Cristo es la que redime mi alma y mi vida. Es el Cristo de la gloria, es el Cristo expresado, el Cristo que nutre nuestra alma. Por eso el gran anhelo de nuestro corazón, el único gozo, el goce que debemos tener, es el Cristo en nosotros, es el Cristo en nuestra vida. Por eso es importante que cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado, el Espíritu de Dios hace contacto con el Espíritu de todos nosotros los hombres. Y al hacer contacto tenemos comunión, como dice el libro de Juan. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Por eso que en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena y en tiempos de dificultad, de enfermedades físicas, de problemas financieros, Dios está para revelarse a la vida de cada hombre y de cada mujer. Por eso Dios está a nuestro lado. Hemos escuchado pastores que han estado enfermos. De hecho, estaba viendo la noticia en la mañana, por ahí, no sé, me recuerdo en qué parte, ¿no es cierto? Hay un pastor y su esposa que están
tienen el coronavirus y alrededor de 28 hermanos, porque ¿qué es lo que hacía el pastor? Bueno, de repente la gente lo critica a este pastor, pero este pastor creo que tenía en su casa o en su iglesia, tenía un lugar de acogida donde él acogía a muchos, gente necesitada que venían a aquel lugar. Él lo recibía amorosamente, porque él lo que quería era expresar el amor de Dios. Y al expresar el amor de Dios, ¿no es cierto?, quería mostrárselo a la gente necesitada. Y cuando esa gente necesitada tenía necesidades, él las ayudaba. Y como algunos de ellos no tenían casa ni nada, estaban ahí. Y en algún momento, ¿no es cierto?, él se contagió y por ahí, ¿no es cierto?, algunas otras personas se contagiaron. Pero creemos que Dios es poderoso para restaurar, para sanar, para ministrar, para tocar y para decir a su pueblo. Así que mi hermano, en tiempo de pandemia y en tiempo de dificultad, Dios está a nuestro lado para ayudarnos como un poderoso gigante, porque Él me ungió para dar libertad a los cautivos. Él me mandó a publicar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Eso significa, Dios nos llamó para predicar el Evangelio y para que la gente sea salva y venga al conocimiento del Hijo de Dios. Así que oramos al Señor, bendecimos a Dios y queremos que Dios sea grandemente glorificado. Amén. Antes de orar queremos tomar, ¿no es cierto?, algunas lecturas de hermanos que han escrito. Así que, Jonathan, ¿eh?, hay que conectar ese cable, está a punto de apagarse ese. Porque si no se va a apagar. Y recuérdese, hermano, mándenos, ¿no es cierto?, en qué horario usted se va a inscribir, para poder, ¿no es cierto?, para que usted, mi hermano, pueda estar participando en esta vigilia de oración. Queremos que, hermanos, envíen. Nosotros vamos a orar de 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2. Envíennos eso hoy día también y dentro de la semana a nuestro WhatsApp. Así que, Jonathan, voy a dejar a mi hijo en este lugar, ¿eh? Amén. Bueno, nuestra hermana Rosita dice, los esperamos con ansias. Y nosotros igual los esperamos con ansia, hermanos, verlos pronto. Nuestra hermana Magdalena dice, bendiciones, amados pastores, y gracias por bendecir nuestra vida. Doy gracias a Dios porque con mi esposo estamos de aniversario de matrimonio. Bueno, le mandamos a nuestra hermana Magdalena con el hermano Juan. Bravo, un aplauso para ellos. Que Dios les bendiga mucho, que sigan cumpliendo muchos años. Y van a tener que pasar encerradito y el aniversario, celebrando solito, está bien. Nuestra hermana Lali dice, Dios bendiga a su iglesia, llene de bendición y adoración. Amén, hermana Lali. Nuestra hermana Nuri nos escribe, dice, Dios les bendiga, pastores, y a cada uno de mis hermanos. Pido la oración por mi hermano Jaime y mi sobrino que están pasando un difícil momento. Bien, vamos a estar orando por el hermano Jaime y el sobrino de nuestra hermana Nuri. ¿Qué Jaime? Por mi hermano Jaime, dice, y mi sobrino que están pasando un difícil momento. Amén. La Nati dice, yo quiero pedir por mi mascota que se llama Efi y está un poco resfriada. También pedir por sanidad, sobre todo aquel que guarde a Dios en su corazón. Amén. Vamos a estar orando por Efi, entonces, el erizo de la Nati, si no me equivoco, el erizo de la Nati. Tenéis que abrigarlo más, pues, Nati. Estoy desabrigando la noche. Bueno, un saludo a Nati también. ¿Tuvo de cumpleaños el día antes de ayer? Sí, estuvo de cumpleaños hace muy poco la Nati. Bueno, Nati también, feliz cumpleaños atrasado, que Dios bendiga mucho. Siempre está ahí viendo la Nati. Ella está manejando la cuenta de YouTube, así que también pueden buscarnos ahí en YouTube como Iglesia Cuadrangular en Quilicura. Acá tenemos saludos de Rosa Soto Badilla. Saludos, Pastor Mario, que Dios lo cuide y lo bendiga. Le doy la oración por mi nieto
hijo del Lucho. Parece que tiene el virus, dice. Bueno, hay que esperar que no sea así. Vamos a estar hablando por él. Laura Romano Donoso dice: gracias por sus oraciones hacia mi mamá y por mí y mi familia. Alberto Román, mi tío Alberto Román, que dice que yo no le digo que es mi tío. Tío, le mando un saludo, nos está viendo y se pido la oración por familia Román Contreras. Amén, dice mi madre Rosa Donosos Faria. Ya. Víctor Vera también lo está viendo, un saludo también en mi otro tío, mi tío Juan. Dice Rosa Sotobadilla, el Alberto está escuchando la palabra, ojalá Dios haga su obra y se congregue. ¡Ah! Bueno, un mensaje profético para Alberto. Nuestra hermana Imenia dice: gracias doy a nuestro Señor Jesús porque estuvimos un tiempo de oración hoy junto a vuestra pastora y hermanas. Amén. Bueno, hay que seguir orando. Nuestra hermana Sara dice: Dios les bendiga, hermana Sara, un saludo para usted y su familia, Dios les guarde. Y nuestro hermano Danilo nos está viendo también, dice: bendiciones mi pastor y familia. Hermanos de nuestra iglesia que pueden entrar al Facebook de Iglesia Cuadrangular en Quilicura, donde el audio sale mejor porque estamos tratando con este micrófono y ahí nos pueden dejar sus mensajes. Acá dice Clau Aguilar Parada, dice: siempre para mí es opción poder escucharlos. Dios les bendiga. Amén, Dios te bendiga también. ¿Ah? De la hermana Mila, el hijo de la hermana. La hija. Bueno, también Dios le bendiga. Dice Elizabeth Colli, nuestra hermana Eli: un abrazo para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Bueno, un saludo ahí para todos: Nati, la hermana Nuri, Clau Aguilar Parada, nuestra hermana Eli. Ya estamos concluyendo este tiempo. Se inscriban en la vigilia. Que se inscriban en la vigilia, pueden enviar, ¿cierto?, ahí un comentario de qué hora hasta qué hora van a estar orando. Y si no, también lo hacen por WhatsApp los hermanos de nuestra iglesia. Así que no se pierda esta bendición de todos los que quieran. Sí, obviamente todos los que quieran pueden contar y unirse a cualquier horario también que le acomode para estar orando. Vamos a estar orando para concluir. Vamos a pasar la ofrenda. Bien, vamos a estar orando por las peticiones de cada uno de ustedes para que Dios nos cuide, nos guarde. Yo personalmente pido la oración por nosotros, mis compañeros de trabajo, que estamos en el San José. Bueno, ha salido en la tele, en el diario, que muchos de la directiva del San José se han ido con el COVID positivo. Y bueno, dentro de todo el ambiente laboral también hay temor, ¿cierto? Hay temor por lo que pueda suceder, pero sabemos que Dios está cuidándonos, protegiéndonos y que estamos en las manos de Dios. También, claro, el pastor Mario trabaja en el hospital José Joaquín. Y bueno, hay que seguir orando, ¿cierto?, por todo el personal de la salud. Silvia también, que de nuestra iglesia, también trabaja en el hospital. Y usted sabe que se dice ahí que son la primera línea de aquellos que reciben, ¿cierto?, a los enfermos, los contagios, y están más expuestos al virus. Así que ore por nosotros. A ver, dice acá otro mensaje, la hermana Lali dice... le mando un mensaje a la hermana Lali, a nuestra hermana Magdalena, dice: María Maripán, un abrazo gigante, mis hermanos, Dios los llene de bendiciones y que sean muchos años más celebrando. Feliz aniversario. Bueno, mándele su mensaje de feliz aniversario también ahí la hermana Magdalena. El botón de corazón, van a empezar a salir puros corazones ahí ustedes, mande su corazón. ¿Ah? ¿Cuándo es la vigilia, pastor? El viernes. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. El viernes, este viernes. Así que puede escribirnos ahí y podemos darle qué horario está disponible o qué horario quiere usted para unirse a la oración también. Eso va a ser bueno. Bueno, vamos a orar, si no hay más, para despedirnos.
Bien. Señor, gracias te damos porque hemos podido estar aquí te damos porque hemos podido estar aquí este día miércoles, algunos volviendo de sus trabajos, otros en la casa, en días que se tornan más largos que otros. Y queremos darte gracias porque siempre has estado ahí con nosotros cuidándonos, Señor. Tanto a los que están trabajando, Señor, están más expuestos a este virus, a esta pandemia, o como a los que están en sus casas, Señor. Tú nos proteges, nos cuidas, Señor. Nuestra casa es tu casa, Señor amado. Y tu sangre, Señor, está en nuestros dinteles de nuestra casa, Señor, para cubrirnos, Señor, para protegernos, Señor. Y sabemos, Señor, que cualquier cosa que pase en nuestra vida, tú tienes el control. Así que en la oración, Señor, pedimos que nos protejas, Señor, pero también estamos dispuestos, Señor, como hijos a unirnos a tu voluntad, sea cual sea, Señor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor, y sabemos que aman todas las cosas le ayudan a bien. Así confiamos en ti, en que tú cubres, Señor, nuestros hogares, Señor, nuestras familias, Señor Jesús, y que puedas proteger, Señor, a cada persona que nos está viendo, a cada persona que ha podido llegar a este video, a esta transmisión en vivo. Bendícela, guárdale, prospérale, Señor, pensas que nunca le falte el pan, la harina en su casa. Provee, Señor, para que también de ellos de alguna forma puedan bendecir a otros, Señor Jesús. Que es importante, Señor. Queremos que nuestras vidas sean una ofrenda grata para ti, Señor, y que en este tiempo de dificultad y de aflicción, Señor, forjar nuestras vidas, Señor, pasar nuestras vidas, como dice tu palabra, por el fuego, así de esa forma tú estás forjando, Señor, metales preciosos, Señor, que te sirvan, Señor. Queremos ser forjados, Señor, a lo que tú quieras hacer con nosotros, formados a tu imagen, y este proceso que sea un proceso de crecimiento para tu iglesia, Señor Jesús. Escuchaba varios predicadores que decían que en este tiempo que estamos más en nuestros hogares, estando a una iglesia que se ha vuelto a la palabra, que se tiene que volver a la oración y a la palabra, y ahí va a empezar a vivir nuestras vidas, Señor, y en nuestra nación. ¿Qué promesa mayor es esa que tenemos? Es una esperanza viva en nosotros. Creemos, Señor, y queremos, Señor Jesús, que cada persona en sus hogares empiece a tener este tiempo contigo, empiece a avivar su fuego primero interior, personal, para que como cuerpo de Cristo, Señor, nos encendamos en una, Señor, para avivar tu nombre y nuestra nación para tu gloria. Eso todo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, que Dios les bendiga. Comparta ahí el link de la publicación y nos estamos viendo, si Dios quiere, hasta la próxima.